Entrevista a Antonio Iturbe, periodista y escritor, editor y director de la revista Librújula. Entrevista realizada por Arce con la colaboración de Cedro. Antonio, tienes una gran experiencia como periodista cultural, como escritor muy prolífico, porque además tienes una diversidad de géneros importante, porque haces mucha literatura juvenil, tienes novelas de gran éxito y también como docente. Entonces, son actividades además en las que llevas en activo muchos años y que son muy exigentes y que entiendo que son suficientes. Sin embargo, hace 8 años, pues después de la experiencia de Qué leer, todavía hicisteis el equipo el sobreesfuerzo de crear otra revista, que es la revista Librújula. Te quería preguntar, ¿qué queríais aportar al ámbito de las revistas de libros? Bueno, pues no sabría decirte qué queríamos aportar con esa actitud. De alguna forma íbamos un poco, uno va montado en una bicicleta, ¿no? en una cierta cuesta abajo, ¿no? que es la vida que te va llevando, y yo venía de estar casi 20 años en una revista de libros que era Qué leer. Cuando Qué leer entró en problemas económicos, la empresa, bueno, llegó incluso pues, a un concurso de acreedores. En ese momento yo dije que me marchaba cuando ya no pagaban colaboradores. Otros se vinieron conmigo, pues el redactor jefe, el director de fotografía, colaboradores, y fue en ese momento que dijimos, bueno, ¿qué hacemos con nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues después de 20 años haciendo una revista de libros, dijimos, continuemos hablando de libros, ¿no? Vamos a seguir contando que vale la pena leer y que vale la pena, bueno, el viejo arte de contar historias. Pero te preguntaba antes, un poco también para que expliques, cuando os planteáis esa revista, por vuestra experiencia enorme también en la edición de una revista de libros, ¿os marcáis algún elemento diferenciador? Venís de una revista muy concreta, en un soporte y materialmente muy identificable. Entonces, ¿cómo os planteáis el nuevo proyecto o como proyecto cultural? Quizás en una proyección más amplia, ¿no? Pues nos planteamos Librújula desde el punto de vista de la seducción. Nosotros pensamos que la información en el año 2015, cuando empezamos Librújula, ya hay mucha información por todas partes, hay información en Internet, es gratuita, es accesible. Nosotros tenemos que ofrecer algo distinto, ¿no? Y en ese momento lo que nos planteamos es precisamente que la información sobre libros de alguna forma sea algo que forme parte de la experiencia, ¿no? del que lo lee, ¿no? Queremos contar historias, no queremos dar datos, cifras, bueno, queremos pues, que cada artículo sea una pequeña historia, ¿no? Y en este sentido fue como, bueno, terminamos haciendo un digital, pero también una revista en papel, con un papel grueso de 100 gramos, que fuera sensual, que cruja cuando lo toques, que realmente Librújula sea algo más que información. En esta línea de la seducción que comentas, pues Librújula, que es una revista joven, como decimos, con un equipo experto, pero es una revista joven que también, a pesar de su juventud, ya es Premio Nacional de Fomento de la Lectura, que ha sido este año 2023. Pero digo, en relación con esa seducción, llama la atención que la revista se define como periodismo de libros magnético, tienes un gabinete hipnótico y incluso en la pestaña de suscripciones llama la atención que se habla de una conjura de lectores. Entonces, está claro que el lector es el eje, la lectura es el eje. Entonces, abriendo un poco el foco, te quería preguntar, en vuestro caso es directo, ¿no? O sea, necesitáis esa relación con el lector y la buscáis. Pero, ¿crees que se considera hoy al lector? ¿Crees o te parece que puede haber en determinados ámbitos una consideración del lector más como consumidor, por ejemplo, que como lector? Ese es un gran problema, ¿no? Y es un poco lo que tenemos que tratar de huir, y de ahí ese periodismo magnético que queríamos hacer, ese hipnotismo, ¿no? Porque lo que queremos hacer es embelesar, ¿no? Ya digo, ¿no? Ese periodismo de datos que ha estado muy de moda en los últimos años,
está bien para la información, para la sección de política, de internacional, pero nosotros tenemos que jugar con esos elementos del hipnotismo y efectivamente no queremos lectores consumidores. De alguna forma, me gusta mucho aquella idea de Borges, ¿no? En sus conferencias, tiene unas conferencias muy bonitas, se llaman 7 noches, y cuando Borges llega y se pone delante de la gente, les dice, no les voy a hablar esta tarde a ustedes, les voy a hablar a cada uno de ustedes, ¿no? Y eso es lo que querríamos, ¿no? Lo que realmente consigue hacer la literatura, ¿no? Que cuando abres un libro, el libro te habla a ti, ¿no? No habla al conjunto de la gente, no es un producto masivo, ¿no? Sino que se convierte en un acto íntimo, ¿no? Y queríamos, bueno, pues que la revista reflejase un poco esa intimidad con artículos pues, que no fueran rutinarios, que no fueran evidentes, un poco tratar de hacer un periodismo más de susurro que de grito. En relación con esto, y por tu experiencia en algún momento en comités de selección de bibliotecas en Barcelona, aparte como editor y por eso, por tu propia experiencia con tu revista, ¿cómo valoras esta cuestión en la biblioteca pública? O sea, quiero decir, en las bibliotecas públicas se observa que a la hora de las adquisiciones, pues aparte de problemas de presupuesto, pero al haber problemas de presupuesto hay una forma de valorar, una escala en la que es muy importante la demanda de los lectores, donde la demanda normalmente se refiere a libros y revistas que forman parte de ese circuito más cerca del consumo, quiero decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, las revistas culturales y también libros de ediciones independientes, pues no entran entonces se produce un bucle en el que no entran porque no se demandan, pero la biblioteca tampoco los muestra, donde también es uno de los fines de la biblioteca, puesto que tienen que garantizar el acceso a la cultura, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación en las bibliotecas? Bueno, pues esa es una lucha que tenemos y que tenemos aquí en Arce, en la Asociación de Revistas Culturales. El otro día lo hablaba con Jaume Boix del Ciervo. Y efectivamente es así, las bibliotecas, realmente tenemos bibliotecas magníficas que hacen un gran esfuerzo y nosotros les pedimos un esfuercito un poco más, ¿no? Porque efectivamente la biblioteca a veces, en ciertos casos, puede tener esa tendencia a ofrecer lo que el público le pide, que parece algo que puede ser lógico, pero si haces eso, la biblioteca se convierte en un contenedor cultural. Nosotros queremos que las bibliotecas sean un irradiador cultural, que propongan algo que la gente ni siquiera sabía que le interesa, ¿no? Porque muchas veces estamos efectivamente en ese bucle, ¿no? Como pasa con las redes sociales, una newsletter, la gente tiende a pedir newsletter y a seguir a gente que ya le gustan, y al final un poco todo el mundo nos está dando siempre la razón y nos movemos siempre en los mismos temas. La biblioteca como lugar de descubrimiento, como lugar de lo imprevisible, esas revistas pues más extrañas, raras, especializadas, que tú de entrada quizá no leerías, pero que te las encuentras ahí. Eso es lo que nosotros queremos y es algo bueno con lo que tratamos de convencer a las bibliotecas y esa es nuestra lucha. Volvemos a la revista, luego retomaremos el tema más general de las revistas culturales, volvemos a Librújula, quiero decir. Te quería plantear, las revistas culturales desde las vanguardias se inician fundamentalmente en cuestiones de literatura, mucho poesía, pero muy en esa línea, ¿no?, de la literatura. Y en su recorrido ahora están pasando muchos momentos de crisis las propias revistas culturales, claro, pero por muchas razones. Pero siempre han mantenido un valor prescriptor, en el caso de las revistas de literatura y de la revista vuestra, pues de la lectura, de la propia lectura, con críticas de libros o con recomendaciones, tal. ¿Tú crees que se mantiene ese papel prescriptor de lecturas? Eso, el contexto también hasta de diversificación de los medios, eso ya no prescriben tanto en la revista, se prescribe desde otro lugar. ¿Dónde estamos ahora
en cuestiones de libros? Bueno, es evidente que respecto a la prescripción, el periodismo ya no tiene el monopolio de la prescripción, eso que sucedía pues hace 25 o 30 años, de que el suplemento cultural del diario El País o de ABC eran esperados por los lectores para que les sirvieran de guía, o una revista en su momento, como fue Que Leer. Eso ya no sucede porque ahora pues hay un amplio abanico de, bueno, puedes encontrar en YouTube, booktubers, en TikTok, puedes encontrar todo tipo de influencers, recomendadores en todo tipo de redes sociales, ¿no? Bueno, lo cual está bien la amplitud. En ese sentido, bueno, no tenemos el monopolio, somos unos actores más, ¿no?, en la agitación hacia la lectura. Y bueno, pues yo no voy a decir que nosotros seamos mejores que otros, realmente hay gente que está haciendo cosas que están muy bien en redes sociales, en YouTube, hay buenos recomendadores. Y en ese sentido, bueno, nosotros simplemente aportamos nuestra visión de las cosas, que es una visión menos veloz, esa idea de revista, que es algo que tú puedes sentarte, que puedes empezar a leer, que puedes dejar, que puedes volver a coger. Y en ese sentido, bueno, a mí ya no me preocupa tanto la prescripción. Yo, no sé, quizá por el paso de los años ya no quiero decir a la gente esto es bueno o esto es malo, ¿no? En todo caso, yo puedo decir esto a mí me interesa o no me interesa por esto o por lo otro, ¿no? Pero eso del bueno y malo, pero bueno, sí que queremos un poco contagiar las cosas que nos interesan, que nos fascinan, que nos sorprenden, bueno, pues irradiarlas a través de la revista. Sí, además hay soportes en el periodismo especialmente adecuados para ello que vosotros utilizáis, como es la entrevista. Quiero decir, como cobertura total de un libro, ¿no? Para que el lector también él elija, ¿no? O claro, considere, lo valore, ¿no? Claro, directamente. Es verdad, yo creo mucho en eso, que la entrevista, no para contar los libros, sino para que el autor se cuente a sí mismo, ¿no? Y ya juzgará el lector si lo que ese autor le cuenta, esa música que toca, esos asuntos que a ese autor le interesan, le preocupan, le horrorizan, conectan con él, ¿no? Entonces yo también creo que la entrevista es una forma de prescripción, sin esa presión del bueno, el malo, de ponerle estrellitas, sino simplemente decirle, mira, este autor toca esta melodía, si tú conectas con ella, adelante. Antonio, vas a participar esta tarde en Arce, en un taller sobre la transformación digital como título un poco general que agrupa muchas cosas. Entonces vamos a hablar un poco ahora, sin adelantar y sin que nos cuentes todo lo que nos vas a contar también esta tarde, pero un poco el tema digital y Librújula, ¿no? Entonces, Librújula nace como revista digital, pero vosotros comprendéis o nos interesáis enseguida porque la revista también esté en papel. El digital, en el tiempo de la revista y en estos últimos tiempos, pues sí que está teniendo bastante peso, al menos en las revistas en papel también, como para apoyar, ¿no?, la difusión o la promoción o hasta la venta, en fin, del papel, o sea, todo eso. Entonces llama la atención que en vuestro proyecto, que es una apuesta importante en el momento que os encontréis, que ahora nos lo cuentas, pero que tenéis muchas propuestas para el lector en lo digital. Ya hacéis podcast, tenéis club de lectura. Entonces, cuéntanos un poco el proyecto muy brevemente, pero sobre todo te quería preguntar qué respuesta estáis teniendo con estos acercamientos al lector de otra manera, ¿no? Bueno, pues es interesante que vivimos una época de bisagra en la que, bueno, pues yo he visto, ¿no?, como decían en Blade Runner, he visto cosas que no creeríais, ¿no? Yo he visto nacer Google, ¿no? Que decir, eso no existía, ¿no? He visto nacer Instagram, he visto nacer las redes sociales. Estamos en una época de bisagra en que aquel periodismo clásico del siglo XX, de la pirámide invertida, de las 5 W del periodismo anglosajón, bueno, pues ya está un poco pasando a la historia y hay algo nuevo que lo está empujando y que, bueno, pues lo está sustituyendo. Pero bueno, nos ha tocado vivir la transición, ¿no?, a un periodismo que no sabemos cómo será dentro de 30 años, 40 años, y en este momento hay una hibridación. Tenemos todavía medios en papel y medios digitales. Bueno, ¿por qué no
juntarlos y un poco que se apoyen mutuamente, y es un poco lo que hacemos en Librújula. El digital nos da ciertas cosas que no nos da el papel y viceversa. Es evidente que en el digital pues tenemos la posibilidad de respuesta mucho más rápida de los lectores a través de los comentarios, incluso tenemos más difusión. El canal de difusión de una revista de papel, que son los kioscos y las librerías, pues es un canal mucho más lento, es un poco la caravana del oeste, entre que llegan las revistas, no llegan, las devuelven, el librero hace la petición y tal, mientras que el digital todo es súper rápido, todo súper automático y además tiene una difusión mucho mayor. Una noticia en el digital pues podemos tener 6.000, 7.000, 10.000 visitas, mientras que bueno, pues en el papel no llegamos a eso, ¿no? Por tanto, bueno, creo que en ese sentido es un momento interesante, este momento un poco en el que están jugando un poco como dos mundos, ¿no?, que se han encontrado, y intentamos que se complementen, ¿no? En la página, en la revista de papel, llevamos un código QR que remite a la página web de la revista, donde están las suscripciones y donde pueden ver también lo que ofrece la página web, y viceversa. En la página web también puedes comprar números en papel de la revista, te puedes suscribir a la revista en papel. Por tanto, bueno, creo que esa palabra me parece un poco tonta, pero que se usa mucho ahora del maridaje, pues estamos en ello. ¿Y habéis notado algún efecto respecto en la revista, en las ventas de la revista, por todas estas cosas con las que rodeáis a la publicación? Sí, porque el mero hecho, que es muy importante para nosotros, de los suscriptores, que son ventas de la revista en papel, bueno, nos entran a través de la página web, porque inicialmente entran en la página web, allí pueden ver algunos contenidos, ahí es donde realmente, bueno, se loguean y finalmente pues hacen la petición de la suscripción. Por tanto, claro, la revista, como antiguamente, que ponías una hoja donde tenían que rellenar con un bolígrafo, llegar a su casa, buscar, tenían un sobre, tenían un sello, ir a correos, mandarlo, era infernal y al final eso se perdía. Bueno, el digital le permite a la revista de papel tener una fórmula mucho más ágil para que la gente, bueno, pues acceda a esa suscripción, ¿no? Por tanto, es evidente que el digital ayuda a la revista de papel y bueno, pues también, bueno, pues de alguna manera, para la publicidad es importante cuando tú vas a un sitio, pues decir, bueno, tengo una revista en papel y una edición digital. Y bueno, pues te piden páginas vistas, los clics, etcétera, y ese es un dato también interesante para pues esa persona que se quiere publicitar, que tenga un poco las dos bicicletas. Uh-huh. También en el tema digital tenéis un acuerdo o un convenio para la difusión de noticias. ¿Puedes explicar un poco esto cómo lo lleváis? Porque parece que es abrirse también a, bueno, a actividades en colaboración, ¿no? Que parece que las revistas siempre están muy metidas en sí mismas, pero puede ser una vía de trabajo muy interesante, ¿no? Sí, lo es. Una de las cosas que descubrimos cuando empezamos con Librújula, sobre todo con la parte digital, donde ya nadie antes iba al kiosco y pagaban, pues ahora Librújula cuesta 5,50, pues un diario. Claro, en digital es todo gratuito, ¿no? Y vivimos en un mundo de la cultura donde realmente se mueve muy poquito dinero. Entonces nos dimos cuenta que habíamos retrocedido 1000 años y habíamos vuelto al trueque. Mucha gente buscaba fórmulas de trocar sin dinero, pero generar eso que los modernillos llaman sinergias, de tal forma que nos apoyemos unos a otros. Y ahí surgió la propuesta con Diario Público de tener una cesión de tráfico. Nosotros a Diario Público les damos contenido, la noticia del día de Librújula, nosotros en la página web tenemos actualización 6 días a la semana. Entonces, nuestra noticia aparece en la home de Diario Público, que es un diario digital. Tú clicas allí y entonces te remite a nuestra revista. Por tanto, bueno, pues les damos contenido de libros y ellos no nos pagan dinero. Lo que nos dan es tráfico, porque claro, Diario Público, pues su Twitter tiene 1 millón de seguidores, cosa el nuestro está en unos pocos miles, y eso nos da una difusión enorme. Muchísima gente que no entraría a Librújula, que no conocería Librújula, gracias a esa potencia, ese músculo que tiene Diario Público, llegan a nuestra página. Por tanto, bueno, es un trueque, contenido a cambio de tráfico. Muy bien. Para terminar esta parte digital,
también te quería preguntar, porque en la casuística que tenemos aquí en Arce, pues es un tema como muy... La gente ya se plantea las redes con mucho escepticismo, ¿no? Porque pues se llega a la conclusión de que eso no sirve para vender, que eso es una difusión relativa, ha habido problemas que ha habido con redes en particular. Entonces, ¿cómo las utilizáis vosotros? O sea, ¿están dentro de vuestro proyecto digital las redes, si sois activos en las redes y nos reportan realmente algún retorno que se dice? Yo creo que es que el mundo ya no se entiende sin las redes sociales, es decir, por mucho que a los que pasemos de cierta edad, que no crecimos con las redes sociales, todavía sea un territorio para nosotros a veces un poco pantanoso, es evidente que, bueno, que forman parte del día a día del mundo mundial y que si tú trabajas en comunicación eso no lo puedes obviar. Nosotros tenemos redes sociales, pues tenemos Twitter, tenemos Instagram y deberíamos tener TikTok, lo estamos estudiando. Bueno, a cuanta más gente lleguemos, mejor. Al fin y al cabo, las redes sociales, las redes sociales no son buenas ni son malas, son una herramienta más. Es decir, tú puedes utilizarlas para el bien, las puedes utilizar para el mal. Es decir, puedes utilizarla para recaudar fondos para un terremoto, para ayudar a la gente, y las puedes utilizar para meter fake news. Las redes son una herramienta que puedes usar para el bien y para el mal. Y bueno, y también es una fórmula más que tenemos de expansión de nuestros contenidos, y por tanto nosotros, cuando esta noticia del día que tenemos en la página web, pues tiene una megafonía pues en nuestras redes sociales, bueno, con el link de la página para que la gente pueda entrar, y de alguna forma, bueno, creo que forman parte del acto comunicativo contemporáneo. Has dicho lo de TikTok y esto me sugiere que vosotros tenéis deliberadamente también un plan de acercamiento a lectores jóvenes, incluso muy jóvenes, porque además tú tienes un conocimiento de ese campo, porque tú tienes muchos lectores jóvenes, porque también te dedicas a ese tipo de literatura. Entonces, ¿esto forma parte de vuestro proyecto, esa aproximación a los jóvenes o muy jóvenes, como pueden ser los usuarios de TikTok también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hemos de ir a todos los lectores, ¿no? A cuantos más, mejor. Y bueno, y desde luego, pues bueno, si son jóvenes, mejor todavía, ¿no? Porque claro, como no sembremos, nada recogeremos, ¿no? Por tanto, es muy importante la siembra, la literatura infantil y juvenil es muy importante, ¿no? Ojalá pudiéramos dedicar más tiempo, más esfuerzos, más energía a todo eso, ¿no? Yo lo he comentado a veces, a mí me da tristeza a veces cuando voy a una feria del libro y no veo gente joven, veo gente mayor, veo padres con hijos, sí que hay niños que les montan cuentacuentos, hay gente disfrazada y hay alguien disfrazado de Jerónimo Stilton, pero echo de menos a los de 20, 25, 30, 35, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay algo que no se está haciendo bien, que tenemos que ser seductores también para ellos. Esas ferias del libro tendrán que amoldarse a nuevas tecnologías, nuevas maneras, nuevos lenguajes, porque no podemos perderlos. Muy bien. Para terminar, vamos a abrir el plano otra vez, y entonces también te quería preguntar, para luego meternos un poco en una valoración de las revistas culturales, pero del periodismo cultural. Tú has sido también presidente de la Asociación de Periodistas Culturales de Cataluña, o sea que además de tu propia experiencia has manejado pues eso, datos, y has manejado un poco un panorama, has tenido una visión bastante próxima de Cataluña en ese sentido, ¿no? Bueno, lo que te quería comentar es que periodismo y cultural, cada concepto de los dos, pues en los últimos años sobre todo tiene una evolución pues bastante importante, ¿no? ¿Dónde crees que está ahora el periodismo cultural? ¿En qué momento está? Bueno, el periodismo en general está en un momento difícil, un momento interesante también, ¿no? Yo voy a veces a dar clases a facultades de periodismo y comunicación,
Y es evidente que los grandes portaaviones del periodismo, que daban pues, bueno, cierta seguridad laboral a bastantes periodistas, pues están en un momento de zozobra. Ya sabemos lo que sucede con los diarios, que ha habido muchos recortes de personal, mucha regulación de empleo, tienen dificultades para encontrar su sitio, porque bueno, el papel se ha dejado de vender, las ediciones digitales, la publicidad, pues ha encontrado muchísimos soportes. Antes la publicidad pues tenía en los medios de comunicación los soportes claros, en la televisión, la radio, los periódicos, y ahora tiene 1 millón de soportes. Por tanto, bueno, la monetización de todo eso es muy caro, hacer periodismo es muy caro, mandar a alguien a Israel, mandar a alguien a la Franja de Gaza, bueno, si haces televisión, manda un cámara, manda uno de sonido, manda un redactor, tienen que comer, beber, transportarse, todo eso vale mucho dinero, y la publicidad, en cambio, está dispersada en muchas partes y está teniendo menos ingresos. El periodismo tiene un gran problema de resituación, y el periodismo cultural, dentro de eso, tiene, bueno, un problema que siempre ha tenido, que es un problema como de importancia, ¿no? Los directores de los periódicos, vamos, salvo rarísimas excepciones, en España es clarísimo, siempre salen de la sección de política, de internacional o de economía. Busca uno que salga de la sección de cultura, porque al final es una sección que suele estar atrás, son los informativos de televisión, es ese trocito de ópera que se da como media hora después, al final de todo, un poco con el tiempo, un poco con las cositas ya, porque lo importante hay que abrir siempre pues, con los crímenes, los sucesos, lo internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues el periodismo cultural tiene siempre esa dificultad, ¿no?, de alzar la voz y decir, bueno, lo que yo cuento también es importante, la cultura también es crucial para un país, para conformar, y lo que hablábamos antes, ¿no?, para tener ciudadanos en vez de consumidores, ¿no?, gente crítica, y también, bueno, que mueve una industria también muy interesante. Se vio durante la pandemia, la gente necesitaba consumir cultura, necesitaba música, necesitaba cine, necesitaba, bueno, algo que llenara sus vidas, ¿no? Por tanto, el periodismo cultural, que es esa especie como de cenicienta del periodismo, sigue teniendo dificultades dentro de un medio que a su vez tiene grandes dificultades. Por tanto, bueno, no es una época sencilla, pero también es una época interesante, una época de grandes cambios. La gente joven que es a las facultades de periodismo tiene grandes retos y tiene también muchas herramientas en Internet, un poco de empoderamiento, ¿no? Ahora hacer periodismo puede ser a lo mejor más fácil que nunca, ¿no?, porque tienes muchos canales, ¿no?, mucha megafonía. Lo difícil es convertir eso en dinero, ¿no? Es decir, cómo conseguir los ingresos, que es un poco la gran pregunta, ¿no? Bueno, has contestado ya un poco a esto que te voy a preguntar ahora ya para terminar, pero por si puedes precisar más, en ese contexto que planteas, ¿dónde sitúas a las revistas culturales? ¿Dónde están o dónde deberían estar las revistas culturales? Yo creo que las revistas culturales tienen un huequecito pequeño, pero muy interesante, y es que nosotros hacemos algo que se ha irradiado en general a todo el periodismo, incluso cuando tú ahora, incluso en televisión, ves la sección de internacional, ya no te cuentan solamente el dato, no te dicen la batalla, el número de participantes, la cantidad de cañones, la cantidad de tanques, sino que te cuentan una pequeña historia. Se van a buscar a un soldado que te dicen que ha llegado allí, pero que dejó en su casa a sus hijos y que le dijeron no sé qué. Entonces, ese arte de contar historias que nosotros defendemos en las revistas culturales se va irradiando, ¿no?, porque el relato es importante y bueno, nos damos cuenta de que es incluso fundamental. Nosotros contamos historias, contamos relatos, por lo tanto siempre vamos a estar ahí. Y las revistas, bueno, que en medio de este ruido, furia y velocidad de las redes sociales ofrecen ese remanso de calma, ese pequeño oasis de que te sientes en un sofá como este. Ahora es la revista te hable a ti, ¿no? Ese un momento íntimo, privado, solo para ti, a tu propia velocidad. Bueno, no vamos a ser masivos, no vamos a tener cientos de miles de millones de lectores, pero siempre encontraremos a alguien con quien conectar. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Un placer.